Muévete en mí, muévete en Diego, muévete en Edwin, muévete en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Muévete, porque si tú te mueves, volvemos a nacer. Muévete, porque si tú te mueves, el mundo se mueve. Ven, Espíritu Santo, límpianos esa cera espiritual que tenemos en nuestros oídos. Háblanos como le hablaste hace muchos años a mucha gente, y hoy nos quieres hablar a nosotros porque el mundo te necesita. Háblanos, muévete de una vez por todas, muévete en nuestro corazón, corazón duro, difícil de mover. Muévete. Ven, Espíritu Santo. Amén. Bueno, Nínive fue una ciudad muy famosa en los tiempos de Jesús y mucho más en los tiempos de Jonás, del profeta Jonás. Hoy vamos a hablar de ese hermoso profeta, bueno, terco profeta, como muchos, como tú o como yo, terco con Dios. Ante el mensaje de Dios nos hacemos los tercos y nos decimos no, nosotros eso no es esto, no, mejor no, Señor, mejor déjame aquí en la camita, tranquilo, déjame aquí en el local. Eso de ir a proclamar la palabra de Dios, déjaselo a otros, a los curas, a las monjas, a los músicos también. Pero bueno, Nínive fue una ciudad hermosa, convertida a Dios. Pero Nínive, bueno, la palabra de por sí viene de la palabra Nini, que fue un rey. Sí, fue un rey. Y bueno, le decían hasta niño, así como mi apellido, Niño, así como dice allá abajito, Niño, Oscar Niño. Pero este rey era idólatra y entonces tenían sus dioses. Estamos hablando de dioses tremendos. Estamos hablando, por ejemplo, de la diosa Ishtar. No es inglés, es así, se pronuncia así, Ishtar. De ahí viene la palabra estrella. Había muchos dioses. Estaba Baal también, el famoso Baal. Y se adoraban muchos dioses. Era una ciudad hermosa, según los historiadores. Y pasó algo impresionante, hubo una conversión impresionante en toda la ciudad. A Jesús lo marcó. Jesús tenía aquí en la cabeza la conversión de Nínive, total. Muy bien, por eso vamos a empezar hoy con el Evangelio. Fíjense cómo Jesús menciona a Nínive y la pone de ejemplo para todos. Históricamente algo pasó impresionante y lo vamos a analizar hoy, para que lo pienses. ¿Por qué Jesús la puso de ejemplo a Nínive, a la ciudad de Nínive, y puso de ejemplo a Jonás? Sí, puso de ejemplo a Jonás. Bueno, dice así: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lucas lo narra muy bonito, y al punto, a lo que tiene que ser la verdadera conversión. De por sí ese debe ser la conversión. Dice: en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Imagínate el tono en que lo dijo Jesús. Ahí, vete allá en los tiempos, imagínatela ahí. Digamos que tú estabas ahí apiñado con Jesús y le dice: esta generación es una generación perversa. ¿Por qué? Bueno, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. ¿Ves? Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Buen ejemplo. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno
que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un gloria a ti, Señor Jesús, bien grandote para esta palabra hermosa que merece aplausos, que merece toda la gloria al mismo Jesús hablando y que nos da oportunidad. Quiero hablarte de tres cositas hoy, con los dedos que quieras, con estos dedos o con estos dedos, pero son tres cositas. La primera, vamos a hablar de un Dios de segunda oportunidad. ¿Listo? Dios da segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y lo vamos a ver como lo hizo con Nínive y Jonás sobre todo. La segunda cosa de la que quiero hablar es, por medio de signos nos da esperanza. Por medio de signos da esperanza al pueblo, a todo en general. Y el signo de Jonás. Hoy vamos a hablar de ese signo especial de Jonás porque no va a haber, ya lo escuchamos, no va a haber otro signo. No, solamente el signo de Jonás. Para las generaciones perversas. Levante la mano. A veces hacemos parte de esas generaciones perversas. Muy bien. Y lo tercero de lo que quiero hablar es, cuando tú te conviertes, Dios te da la posibilidad de hacer parte de su tribunal. Bien, vamos a verlo más clarito. Esta tercera parte y el tercer punto es muy importante y es más interesante. Es muy interesante. No te lo pierdas. Voy con el primero. Dios es un Dios de segunda oportunidad. Muy bien. Analicemos. Bien. Dice la lectura de Lucas que estaba alrededor de Jesús. Se apiñaban la gente alrededor de Jesús. Se apiñaban. Imagínate Transmilenio, hora pico, tú ahí metido en hora pico, hay harta gente, muchísima gente, apiñada, ahí apretada, así, estaban apiñados todos así como piñas, así todos apretaditos, escuchando a Jesús. En aquellos días no se quejaban tanto como ahora, que ahora quieren sillas y todo, ¿verdad? No, bueno, ahí yo me imagino a gente apiñada ante Jesús, dice ahí, se apiñaba alrededor de Jesús. Y Jesús se puso a decirles, en medio de la multitud, en medio de la gente, en medio de la ciudad apiñada, escuchando, queriendo escuchar a Jesús, Él se puso a decirles. Y empieza la palabra de Dios a actuar. Y empieza la palabra de Jesús a actuar como lo hace hoy. En tanto apiñamiento, en tanto para darte una nueva oportunidad. Jesús, a pesar de todo lo que esté sucediendo en esta ciudad, llámala como quieras, Nínive, Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, llámala como quieras, la ciudad estaba apiñada alrededor de Jesús. Muy bien, qué bonito esto. Y dice, esta generación es una generación perversa. ¡Wow! Yo como oyente, apiñado, apretado, sudando, porque el calor era grande, estamos hablando de semidesiertos. Uy, y que Jesús te diga, esta generación es perversa. Y hoy nos lo dice a nosotros, en medio de las multitudes, en medio de lo que está sucediendo, en medio del comercio que se apiña entre tanta gente, Jesús dice, esta generación es perversa. No sé si desinflarme, no sé tú si te desinflas cuando te dice Jesús, esta generación es perversa, no sé. Pero que Jesús te diga a ti que todo esto es perverso y uno buscando palabras de esperanza. Y que Jesús te diga, no, esta generación es perversa, como cuando nuestros papás nos dicen, no, con esta juventud no hay arreglo. Pero es que no nos lo deja ahí, nos lo dice perversa, pero nos da segundas oportunidades, lo dijimos, primer punto, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y nos da un signo hermoso, dice, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Es perversa porque pide signos. Es perversa porque a pesar de que viene un asteroide preciso a Colombia, un asteroide que venga a Colombia, en las películas a Nueva York, allá a Nueva York o a San Francisco, y viene y hacen desastres y llegan los superhéroes, pero a Colombia es mucha coincidencia, o nos quieren meter miedo o es mala información.
Pero bueno, a pesar de todo eso, Jesús nos da una nueva oportunidad y nos da un signo. Dice que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Atención, Jesús se pone a la par de Jonás. ¿Pero qué habrá pasado con Jonás? Bueno, en la primera lectura lo podemos ver. Está tomado precisamente del libro de Jonás, de la profecía de Jonás, profeta de Jonás. Y te lo voy a escribir. Vas a poner entonces a Jesús y a Jonás. Ahí en tu imaginación, pon a Jesús y a Jonás. Ese es el signo que te da Jesús para darte una segunda oportunidad. Bien, y dice así. Iríamos ya al segundo punto. El primer punto, Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero te da un signo, y ese signo es Jonás, y Jesús se pone a la par de Jonás. Escuche la historia, escuche bien la historia de Jonás, escúchala bien, escúchala, límpiate aquí los oídos, sácate esa cera espiritual y pon atención lo que hizo Jonás. Eso está tomado del libro de Jonás, échale un vistazo, Jonás capítulo 3, del 1 al 10, puedes mirar allá en tu Biblia, allá, y es ver lo que hizo Jonás con Nínive. Eso marcó históricamente a todo el mundo, incluso a Jesús. Póngale cuidado, mira ese punto en la historia tan importante. Ahí, míralo. Dice, el Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí le anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Bueno, hasta ahí vamos bien. Dios diciéndole a un profeta, Dios diciéndome a mí, Dios diciéndole a Diego, Dios diciéndole a Edwin, Dios diciéndole a Marta, Dios diciéndole a María, Dios diciéndole a cualquiera de nosotros que nacimos profetas, porque somos bautizados, profetas, sacerdotes y reyes. Acuérdate, la tripartita ya para los bautizados, y para los que no conocen eso, a ti también te anuncio, eres un profeta, tienes la capacidad de anunciar las buenas nuevas y de denunciar lo que es injusto. ¿Bien? Va para nosotros. ¿Hasta ahí? Bien. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Llámalo como quieras. Estamos hablando de una ciudad que estaba gobernada por un señor llamado Jeroboam. ¿Bien? Jeroboam II. Jeroboam significa etimológicamente alguien que está al frente y peleando por su pueblo. Ahí más o menos eso significa la palabra Jeroboam. Y imagínate, para que llames a tu hijo o a tu nieto, oye Jeroboam, entra para acá, tú que peleas por el pueblo, el estilo político. Y bueno, hasta ahí va bien, dijimos. Dice, Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta 3 días para recorrerla. No había Transmilenio, no había bicimotos para recorrer, no había taxis. 3 días, ponte en los pies los que caminaban a todo Nínive. 3 días para recorrerla. Era inmensa, era grande, no sé, a pie, en carro, pero no había Transmilenio. ¿De acuerdo? Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando. Significa 3 en la Biblia significa creación, nueva creación. Para los que les gustan los números, las numerologías, el 3 en la Biblia significa nueva creación. Y si dice aquí la palabra que dura 3 días para recorrerla, se estaba preparando una nueva creación para Nínive. Pon atención a eso. Pero Jonás, como buen procesador, como buen seguidor de procesos, dice que empezó a recorrer la ciudad el primer día. Muy bien, hago un paréntesis. Aquí todavía no nos cuenta, pero ya pasó. Jonás no quería ir a Nínive. No quería. Recuerda, Jonás no quería ir a Nínive. Eso se metió hasta, acuérdate, la ballena se lo tragó. Un pez grande, dice, se lo tragó, no ballena. Un pez grande se lo tragó. No quería hasta que entendió. Y fue a Nínive, vea. Aquí dice que fue a Nínive. Y empezó a recorrerla el primer día,
primer proceso para crear una nueva Nínive. Ay, mujer, ay, hombre, ay, niño, ¿ves muy mal esta ciudad? Ok, empieza a llevar un proceso. Lleva la palabra de Dios para todos lados. Llévala para todos lados. Y sé tú un signo de cambio. En proceso, recórrela, háblala, de a poquito, vamos de a poquito, ¿ok? Ya decía mi mamá, de granito a granito se llena el buche de la gallina. Bueno, ahí vamos caminando en eso. Pero iba el primer día proclamando. Proclamar es gritar. A veces decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. No, es al revés. La muerte es la que hay que anunciar. Un letrerito, un flyer, facilito. Un flyer, lo llamamos hoy en día. Eso es un flyer, un anuncio. Eso se anuncia en la radio, una propaganda. Eso es lo que se anuncia. Pero se proclama la resurrección. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Proclamar es gritarlo a todo el mundo, subir a la terraza y decir hoy en día ya el evangelio de hoy en día. Jesús resucitó. Se grita, se sube como trompeta, la voz. Proclamar es gritar. Un ejemplo más sencillo, los niños de aquellos en la época, en la Edad Media o antes, o bueno, no tan Edad Media, más hacia acá, los que vendían periódicos proclamaban las noticias por medio, extra, 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 y mostraban el periódico, extra, extra, lo anunciaban. Eso es proclamar. Extra, extra, Jesús resucitó, extra. Bien, la Biblia lo compara con una trompeta y subirse a las terrazas a decirlo. Jonás lo hizo. Jonás, te recuerdo. Muy bien. ¿Y qué era lo que, además de proclamar, qué proclamaba? Bueno, la noticia era grande, y el titular era grande. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. 40 días, cuaresma. 40 días, cuaresma. 40 días, cuaresma. Que te digan, dentro de 40 días, extra, dentro de 40 días, Bogotá va a ser arrasada. Medellín va a ser arrasada. Bueno, no era muy alentadora la noticia, qué lindo. Los ninivitas creyeron en Dios. Esa es la diferencia. Los ninivitas creyeron en Dios. Y aquí está bien resaltada. Los ninivitas creyeron en Dios. Los ninivitas, gentilicio de los nínives, de los que vivían en Nínive. Proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor, desde Jeroboam II hasta el más pequeñito, el que se encargaba de recoger la basura, el más grande, los científicos, todos se encargaron de hacer ayuno, de proclamar ayuno. Y vistieron con rudo sayal, una vestimenta que te hacía hacer penitencia, impresionante, que te hacía reflexionar. Muy bien, desde el más importante hasta el menor. Seguimos con la noticia, seguimos con el signo, ¿de acuerdo? La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono. Jeroboam II se levantó de su trono, se despojó del manto real. Vea lo que hizo Jeroboam. Atención. Imagínate a Petro haciendo esto. No es fácil imaginárselo. No es fácil. Imagínate a Petro en esas. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, o sea, de la cintica esta, yo soy presidente, no, ya no. Se cubrió con rudo sayal, también hizo penitencia, y se sentó sobre el polvo. Sí, ese polvo de la ceniza, eso, hizo penitencia y reflexión. Vea lo que hizo el presidente de la República de Nínive. Dice, se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. ¡Wow! ¡Qué impresionante lo que hizo este rey! Tomó como su nombre, ¿no?
defendiendo a su pueblo, hizo lo que necesitaba el pueblo. Un rey, un gobernante que haga eso es lo que necesitamos. Para que disiernas, ahí a propósito, metiéndonos en términos políticos, democráticos, ese es el rey que necesitamos para las próximas elecciones. Búscalo, busquémoslo, alguien que haga eso. Y bueno, después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros. Atención a su anuncio. Va la televisión, las cámaras, todo listo. Y dice así. Imagínatelo a Jeroboam allá en la televisión de aquellos días. Y dice: ¿qué hombres y animales? Voy a hacer como Jeroboam. ¿Qué hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada? Bueno, que no pasten ni beban agua. Bueno, se metió con los animales. Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios. Atención a la tarea que dejó Jeroboam. Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios. Que los hombres de Nínive, de Bogotá, de Medellín, de Cartagena, de Barranquilla, de Mesopotamia, llámalo, no sé de dónde, de una ciudad, de cualquier ciudad. Mesopotamia no es ciudad, ¿verdad? Bueno. Y dice que hombres, yo me emociono, yo no sé tú, yo me emociono al ver cómo actúa Dios por medio de toda una ciudad y sus gobernantes. Así actúa Dios, gracias a la proclamación de Jonás. Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, con fuerza. Así, ardor es aquí, que arda. Que hombres invoquen a Dios con ardor. Señor, Señor, te necesitamos. Bogotá te necesita. Esta ciudad te necesita. Te pedimos la paz para esta ciudad, Señor. Esta ciudad te necesita. Nínive te necesita. Bogotá te necesita, Señor. Así con... ¡ay, arde! ¡Arde! Así necesitamos. La tarea es grande. A ti te toca esa tarea. A mí me toca esa tarea. Invocar a Dios con ardor. En medio de penitencia, sí, hay que hacer sacrificios para poder seguir a Dios, para poder hacer que esta ciudad que tenemos aquí alrededor, para hacer que la gente, Dios cambie a la gente. Eso necesitamos. Te estoy dando ingredientes de cómo Nínive cambió y cómo Bogotá puede cambiar, cómo Colombia puede cambiar. ¿Bien? Y dice que con una consejería le invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. Otra tarea para nuestra ciudad, para nuestras ciudades. Y ahí te lo dejo de tarea también. Atención, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quieres una ciudad cambiada? ¿Quieres un país cambiado? ¿Quieres una Latinoamérica nueva? Sencillo, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. Abandonarla es abandonar la violencia. Cualquier brote de violencia hay que abandonarlo. Para eso hay que ser buenos Jonases y proclamar por todos lados: hey, hay que abandonar la violencia, no seas violento. Tú, esposo, no seas violento con tu esposa. Trátalo, dile palabras bonitas, hombre. Trátala bonito, no la trates mal, no le digas groserías, no la maldigas. Ningún acto de violencia. Una ciudad capaz de abandonar la violencia. Un niño que abandona la violencia. Ya lo hemos hablado anteriormente, desde el inicio de la Cuaresma. El hombre tiende a hacer mal, lo mismo dijo Jesús. El hombre tiende a hacer mal. Póngale un cuchillo a un niño chiquito, esa es la naturaleza del hombre. Póngale un cuchillo y verá que todo lo que hace con un cuchillo bien afilado. El hombre tiende a ser malo. Pero Dios dice que debes abandonar toda violencia, abandonar la violencia, las palabras violentas. Qué bueno empezar a hablar un vocabulario, decirle a la gente: oye, tú eres muy chévere, que este pueblo es hermoso, y así empieza a cambiar una ciudad. Signo que puso Jesús
sobre todo el planeta, sobre toda esa muchedumbre allá apiñada. Abandona la violencia. Cualquier acto de violencia, abandona la violencia. Al menos haz el intento, ¿de acuerdo? Abandona la violencia. Tú que eres mesero, sin violencia, ¿no? Pon allá bien bonito, allá la comida, entrégasela así, no a lo violento, allá, tenga para allá, coma. Y si alguien te llama, no te hagas como que, uy, déjelo. No, nada de símbolos de violencia. Nada de violencia. Si haces manifestación, no te tires, no dañes Transmilenio, hombre. No le pongas grafitis allá. Violencia. Vale la pena el feminismo, sí, pero no el feminazi, que es el otro extremo. Nada de extremos, nada de violencia. ¿Quieres una ciudad mejor? No pienses tanto en sus gobernantes. Aquí Jeroboam hizo su tarea, pero la ciudad debe abandonar la violencia y convertirse en un mal camino. Convertirse, bien. Convertirse es, si usted está mirando para acá, conversión. En el ejército lo saben bien. No. Cambio. Listo, eso es conversión. De ahí para allá es transformación. Llamemos cualquier cosa. Es que yo tengo que convertirme todos los días. Sí, pero más que ya que estás mirando a Jesús, ya te convertiste, lleva un proceso. Eso se llama transformación. Cada cual lo que le toca. Eso hizo Nínive. Bien, imagínate a Nínive, número 1, invocando a Dios con mucho ardor. Claro que se convirtió en un signo grande con Jonás. Jonás que no quería predicar a Nínive, y conjunto a Jonás, Nínive, Jonás, hacen un equipo grandísimo y convierten toda una ciudad. Qué bueno. Y bueno, dice aquí, ¿quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá? Eso decía el pueblo de Nínive, y así mucha gente, quién sabe que Dios se apiade de nosotros, ojalá no nos caiga el mal encima, ya que no más pobreza, ojalá, es una palabra incluso de la Biblia usada para decir Alá, una palabra árabe que traduce Dios quiera, ojalá. Vea que también está puesta dentro de la Biblia, ojalá. ¿Quién sabe? Ojalá Dios quiera cambiar y se compadezca y se arrepienta. Dios siempre la culpa la tiene Dios, siempre. Bueno, vio Dios su comportamiento, como había abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había terminado enviarles. Así que no la ejecutó. ¿Cómo hacer cambiar la actitud de Dios? ¿Cómo hacer cambiar los mandatos de ira de Dios? Sencillo, con todo esto. Muy bien. ¿Cómo ser un signo en medio de toda esta violencia, en medio de toda esta generación de la que tú dices, no, ya no hay futuro, eso no va para ningún lado? ¿Cómo hacer eso? Sencillo. Número 1, dentro del punto del signo, ¿no? Sé como Jonás, proclama a Dios por todos lados, proclama. Di la verdad, eso sí, va a ser arrasada. Di la verdad, o sea, tú cumple con la palabra de Dios, tú cumple con lo que Dios te dejó, la tarea. Nínive va a ser arrasada. Esto Bogotá va a ser terrible, va a ser peor. Bueno, para que la gente tome conciencia. Muy bien. Y junto a la mano de Dios, oremos por nuestros gobernantes. Ora por Petro para que haga exactamente lo que hizo Jeroboam, un cambio personal, un cambio real, donde deja su trono, donde se levantó su trono, donde deja su titulitis, sus títulos, y hace penitencia por su pueblo. Buen gobernante. Jeroboam fue buen gobernante, y por eso Nínive cambió. Y también la tarea de nosotros los ciudadanos es que cada uno se convierta de su camino y abandone la violencia. Muy bien. Pues ese fue el ejemplo que Dios tomó. Ese fue el ejemplo que Jesús tomó, pues para nosotros. Muy bien. Un ejemplo que es muy bien descrito en el Salmo. Dice, un corazón quebrantado y humillado, Dios
no lo desprecia. Ese es el signo, ese es el signo. Un corazón quebrantado y humillado, Dios no lo desprecia. Así está en el Salmo. Dice: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Una oración hermosa, con música que aún no sabemos, pero que tú le puedes poner música también, si eres músico. Oh, un corazón quebrantado y humillado, Dios no lo escucha. Dios, Jesús, se pone a la par de Jonás para decir todo lo que él está haciendo, porque dice al final: aquí hay uno que es más que Jonás. Aquí al final, aquí hay uno que es más que Jonás. Bien, allá los que nos están viendo, hay uno que es más que Jonás, que puede hacer eso. Jesús lo hizo grande. Aquí y habla de la sabiduría de Salomón. Acá hay uno que es más que Salomón. Bien, muy bien. Y voy con el tercer punto. Te recuerdo, el primer punto del que te estaba hablando era: Dios da otras oportunidades, te manda profetas, te da buenas oportunidades. Ahí está, hoy te está dando nuevas oportunidades. Empieza por ti, empieza por tu familia. ¿Por dónde empieza, Oscar? Por ti. Empieza por dejar violencia, por hacer penitencia, sacrificios significativos por tu esposa. Por eso yo voy a hacer esto para que mi esposa, dale detalles al menos. Empieza por esos detallitos. Bien, deja la violencia. Bien, ora por tus gobernantes. Qué bueno. Y Jesús fue un buen signo también de contradicción, dicen por ahí. Sí, porque contradice. El río es grande, todo ese río es grande, y tú eres como un salmón que dices: no, este río es grande, hay mucho mal, pero yo soy un salmón y puedo nadar en contracorriente y puedo ser mejor que cualquiera. Bien. Y por último punto, hablamos de eso que hizo Jesús: tomar como ejemplo a Nínive, a Jonás y ese desempeño tan bueno de evangelización que hizo. Hablo a todos los evangelizadores, a todos los que me están escuchando. Cuando tú haces algo para Dios, te conviertes en un signo y te conviertes en un ejemplo para los demás. Muy bien. Y Dios te hace parte también de su tribunal. Sí, suena duro. Sí, a veces a uno le toca decir: no, pero es que no es así. ¿Y usted quién es para juzgarnos? Soy hijo de Dios. He dado este ejemplo, he hecho esto. Sigo a Jesús, mira mi vida transparente. Ahora Dios me hace como un juez. ¿Vea? Sin querer te haces juez y te haces parte de su tribunal. Última parte del evangelio, y con esto termino. Los hombres de Nínive se alzarán en juicio contra esta generación. Esos que dieron ejemplo de conversión. Ese Jeroboam que dio ejemplo de conversión, Jeroboam II, que dio ejemplo de conversión. Ese ciudadano de Nínive que dejó la violencia, que hizo penitencia. Qué bueno. Ese mismo te va, dice, se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen. Wow. La esperanza estaba un poquito bajita, y con Jesús como que se bajó. Ahí en ese pedacito, porque no termina, ¿ok? Bueno, sí termina, porque si te habla de algo que ya sucedió en la historia de con Jonás y que terminó bien, bueno, hay buena esperanza. Pero vea a Jesús haciéndolo de Jonás. Exactamente, vea, exactamente lo hace. Dice: los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que lo condenen. Eso es para... ¡Despierta! ¡Hey! ¡Despierta! Porque los buenos están diciendo: si siguen así, esto va a perderse. ¿Ok? Si siguen así, esto va a perderse. Hey, a ti que me estás escuchando, me estás viendo, si seguimos así, si sigues así en tu casa, si sigues así en medio del pecado, tu hogar, tu familia, tu barrio, tu ciudad, tu país se va a perder. Quedan advertidos. Los hombres de Nínive se alzarán en juicio contra esta generación y harán que la condenen.
porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Ya lo escuchamos. Ellos se convirtieron con la proclamación, con el grito, con la noticia que estaba dando Jonás. Se convirtieron. Qué bueno, qué bueno. Yo sueño con Bogotá convertida. Yo voy a gritarlo, voy a cantarlo, voy a componer canciones para decirle a todo el mundo, gritando con fuerza, que Dios es un Dios de segundas oportunidades y que nos da otra oportunidad, porque si no, esto se va a acabar. Bueno, inicio de Cuaresma, estamos iniciando Cuaresma. Al final, recuerda, Jesús Jesús lo crucifican y muere por nuestra salvación. Vea por qué. Fíjese, es una condenación. No había futuro y Jesús nos salvó. Estoy adelantando al fin de la Semana Santa, pero bueno, para que recuerdes eso, así funciona. Todo este movimiento curiosamente encíclico. Vamos a terminar pensando en esos tres hermosos puntos que Dios nos regala. Dios es un Dios de oportunidades. Dios te hace a ti un signo. 2. Dios te hace a ti un signo de conversión para los demás. Dios te hace una ciudad completa como signo de conversión. Y 3, ese signo de conversión se va a convertir en el juicio, en el parámetro de los demás. Hoy, ¿cómo se hacen las cosas? Es así. Se hace sin querer un juez, así como lo hace él, así como lo hizo Nínive, así como lo hace Bogotá, así como lo hace El Salvador, así como lo hace, así es como lo hace. Sueño con una ciudad convertida. Oremos con eso. Soñemos. Llenémonos de fuerza para decirle a Dios, Señor, en este inicio de Cuaresma, con ardor te invocamos. Te decimos gracias por darnos otra oportunidad, porque tú eres grande, tú eres el glorioso, tú haces cosas donde menos lo pensamos. En una ciudad, Señor, era una ciudad de Asiria, era imperio asirio, no creían en Dios para nada. Enséñanos, Señor, a ser Jonás, los Jonases que van proclamando, gritando al mundo que Jesucristo es el Señor, que sin Él toda una familia, todo un hogar, todo un barrio, toda una cuadra, toda una ciudad, todo el país, sin Él no hay futuro. No hay futuro sin Él. Y me toca como Jonás ahora. Hoy hago parte de Jonás. Sin Dios no hay futuro. Sin Dios todo lo que ves se va a llenar, se va a convertir en vicio. Todo lo que ves sin Dios se va a convertir en pecado. Si no te pones las pilas, si no te despiertas como lo hacen de Nínive. Dios, Jesús, no te va a dar otro signo, no te va a dar otro parámetro que el de Nínive, como lo hicieron los de Nínive. Qué buen ejemplo hoy, en este miércoles de Cuaresma, miércoles después de ceniza, del miércoles de ceniza llevamos 8 días. Qué bueno. Piensa conmigo lo que tienes que cambiar. Piensa conmigo lo que te está destruyendo a ti y lo que está destruyendo tu cuadra, tu barrio, tu ciudad. Piénsalo. Y dile a Dios, Señor, yo quiero ser como Jonás. Yo quiero proclamarte. Yo quiero anunciarte. Sin miedo. Sin ningún miedo. Sin el miedo sobre todo al qué dirán. Yo no me imagino a Jonás diciendo, pero no, qué miedo. Bueno, lo hizo, pero qué dirán de mí en una ciudad que ni me conocen, llena de idolatrías y todo. Pero Jonás lo hizo. Jesús lo hizo. Y tú tienes que hacerlo. Es hora de que te pongas los pantalones y digas, vamos, con cámaras, con ayuda de cámaras, con ayuda de internet, por todos lados, en Facebook, grítalo, proclámalo. Hay esperanza en Dios, porque hay una realidad terrible
que si seguimos por ese ladito, por ese camino, no funciona. Pero está Dios dando nuevas oportunidades de conversión. Amén.